Hola, buen día, ¿cómo andan? Otra vez estamos acá llevándoles algunas cositas que hacemos en nuestro taller. En este caso, trabajo especial, como pueden ver está un poquito completo el banco de trabajo. Tenemos algunos trabajos pendientes, unos cuantos. Otros que vamos ya consiguiendo el material de a poquito para seguir adelantando. Esto vamos a ver cuando le damos arranque. Pero básicamente lo que quería mostrarles era este trabajo. Estos son unos portarrodamientos, unas cañoneras, ¿sí? Con un eje. Estos ejes son de ultra precisión, están hechos en máquinas CNC. Hemos desarmado uno, que es el que está ahí, que tiene las inscripciones, todo es una máquina de marca, ¿sí? Bastante moderna, por decirlo de alguna forma. Tenemos uno ahí, otro acá, este es el otro. ¿Sí? Con correa plana, tiene rodamientos de ultra velocidad acá, del tipo C3 en esta punta, en este no. El tipo C3 son, digamos, los que tienen la cubeta, por decirlo de una forma suave, son los que tienen cubeta muy fina, delgada, donde el ajuste es, en estos casos, es holgadito, tanto sobre el eje como sobre el ajuste, sobre el alojamiento, ¿sí? Es un ajuste muy suavecito, y si uno coloca el comparador sobre el eje y mueve, ahí está un poquito, vamos a ajustar un poquito más, tiene un pequeño juego, ¿sí? Pequeño juego que serán más o menos una décima y media de milímetro. Ese juego es normal, está bien. ¿Por qué? Porque justamente ahora está en reposo el eje, ¿no? Esto cuando este eje trabaja en voladizo, y cuando entra en régimen, que es más o menos unas 6.500, 7.000 revoluciones, 6.500, 6.800 revoluciones, para colocar este, voy a sacar mi portatermo, se coloca esta herramienta, que es una cepilladora, ¿sí? Un cabezal cepillador, ahí está la marca, Stark. O sea, es una marca reconocida, quizás muchos de ustedes la han sentido nombrar o han visto. Son, digamos, cabezales de muy buena calidad. Como les decía, esto al girar a 6.500, 6.800 revoluciones, entra al régimen y el rodamiento tiende a dilatarse. Al dilatarse se elimina ese juego interno, porque es justamente, es lo que a veces hablamos con ustedes, charlamos, que ya quedó en el olvido un poquito, pero no todos los rodamientos tienen el mismo tiro, el mismo ajuste, digamos, las mismas tolerancias, ¿sí? Todo depende del uso, y para eso están los catálogos, los manuales, qué es lo que aconseja el fabricante, no solamente el cómo armarlo, sino las tolerancias, ¿sí? En este caso ustedes pueden tantear el eje y hay un movimiento, pero es normal para este tipo de rodamiento, porque este rodamiento son para digamos, para muy alta velocidad. Entonces, al entrar en ese régimen, lo que se produce es la dilatación, ¿sí? Esto no es fundición, es acero, o sea que también dilata, se ciñe hacia adentro, no hacia afuera, se ciñe hacia adentro, hacia el espacio vacío, pero si uno le deja el tiro suficiente, se equilibra, digamos, lo que es el juego del rodamiento con la dilatación del material propio de la carcasa, y lo que te ocasiona es que el eje trabaje tranquilo. Bueno, pero no es el caso en esto. El problema acá, como uno puede ver, evidentemente, que es una tuerca que lleva acá en la entrada. Como podemos ver, no tiene nada la tuerca para poder realizar el ajuste. Lo que hacen de fábrica, encima, lo que nos sorprendió a nosotros, es que agarra una llave Stilson y se produce el ajuste en vez de usar digamos, una llave de correas o una llave de ceñir. La llave de ceñir tiene el mismo diámetro que esto, y con una especie de pinza uno ciñe, entonces uno puede lograr el ajuste. Bueno, sencillamente con una llave de tipo gancho, los agujeritos, bueno, pero no. En este caso digamos, en este caso lo mismo, ¿sí? Acá se pueden ver las marcas de fábrica, digamos, ¿sí? Un poquito ahí, acá hay otra marquita, para que vean. Este está en un poquito mejor estado, pero igual no tiene forma de lograr un buen ajuste. Esos son los problemas que, digamos, lidiamos o vemos digamos, las fallas de diseño en estos aspectos. Uno, porque es un poco rata en esto. Rata quiero decir, digamos, ¿cómo puedo explicar?
Esto en realidad no se debería reparar. Esto se amortiza en un lapso de 4 a 6 años, se amortiza la máquina y uno tiene que cambiar directamente toda la máquina. O sea, uno tiene que cambiar a algo mejor. Pero bueno, la realidad del día a día de nuestra región es que esto implica una reparación. Entonces, por eso la hacen de esta forma. No es que está mal diseñada, sino para los estándares de uno está mal diseñada. Pero en realidad esto está bien hecho hasta ahí nomás. ¿Qué sucede con esto? Acá verán unos numeritos: 0,02, 0,015, 0,01, 0,020, ¿sí? Esto es digamos, las desviaciones que tiene el eje cuando se colocan estos separadores. Estos son los separadores que llevan la punta, que como ven están rectificados cuando se pone el portaherramientas, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema de esto? Están mal rectificados los separadores, tanto internos. Esto lleva 2 rodamientos colocados en tándem. Hay que tener mucho cuidado, hay que fijarse bien. Por lo general estos rodamientos tienen marcados 2 puntitos, no solamente para indicar cuál es la zona más baja o más alta excentricidad que tenga el eje, que el fabricante lo especifica, o sea que uno no realiza perfectamente los ejes, sino que tienen siempre unas pequeñas en micrones, digamos, una excentricidad, y en esos puntos, dependiendo del tipo de rodamiento, se coloca el máximo con el mínimo, o sea, la máxima excentricidad con el mínima excentricidad que tenga el rodamiento, y se lo coloca en ese punto, para que quede alineado, digamos, para que internamente se compensen las diferencias. Lleva 2 rodamientos, hay que ver el armado, si están en tándem, si están bien orientados. A veces digamos, tienen que tener un cierto orden de armado para que esto al momento de dilatar no se afloje, ¿sí? Porque si están puestos al revés del tándem, tiende a descentrarse o a aflojarse, cuando en realidad tiene que estar compensando las diferencias de dilatación. Y por lo general se le pone entre medio un separador, perdón. Lo que sucede con esto, y lo que me gusta a mí decir a veces, es que si lo vas a hacer difícil, hacelo bien. Los separadores que llevan adentro, para empezar, son medidas totalmente fuera de estándar. Por ejemplo, en aquel caso fue 11,46, un separador de 11,46 milímetros. Totalmente injustificable cuando sabemos que los rodamientos del tipo métrico son números enteros. Y el separador podría haber sido perfectamente de 12 milímetros. Y el separador, sobre todo, estaba mal frenteado. O sea, no tenía las 2 caras paralelas, del frente y la de atrás no estaban paralelas. Creo que eran unas 7 centésimas. Todo va sumando, o sea, tenés la tuerca también, acá está mejor, aparte de repasar externamente la tuerca, tuvimos que frentear la tuerca también, porque estaba mal hecha, porque justamente va copiando la rosca, y la rosca, a pesar de ser hecha, supongamos, en un centro de mecanizado, o uno tenga el mejor de los cuidados, la rosca tiene una tendencia siempre. Uno no puede emplear la rosca como centro o patrón de referencia para un apoyo. La tuerca tiene que apoyar contra el rodamiento. La rosca es un medio o un vínculo de ajuste, no debe ser nunca un medio descentrado. En este caso pasó eso, era un medio descentrado, entonces el separador, mi consejo, si vas a usar un separador, usa una cubeta de rodamiento, en este caso es 12, por ejemplo, lo redondeás en 12 milímetros, colocás un rodamiento, colocás un separador, una cubeta interna y otra externa. Esta lleva 2 separadores, una sobre el eje y uno sobre la parte externa. El de la parte externa podría ser un poquito más fino, o sea, un poquito más fino con respecto al de la parte interna, ¿sí? Para que justamente al momento de dilatar no se aprieten. Lo que se trata de hacer es que el tope del eje, o sea, el separador del eje, sea un tope real, digamos, para que no permita dilataciones. El que deja dilatar es el de atrás. Siempre se le deja un pulmoncito, unos 5, 3, 2 milímetros, para que justamente cuando dilate el eje, esto se encuentre con un tope colocado por justamente el separador, el tope sobre el eje, y al dilatarse se extienda para este lado, ¿sí? Bueno, entonces el que siempre se deja en voladizo es este. Este tiene un ajuste un poquito más clavadito, digamos, sobre el alojamiento, pero aún así permite que el rodamiento se desplace en su parte externa, ¿sí?
Como les decía, tiene un separador. Esos separadores, para hacerlo de forma más sencilla y para que confiar uno en el trabajo que uno hace, es hacer una cubeta de rodamiento. La cubeta de rodamiento uno lo desarma al rodamiento, o se consiguen inclusive las cubetas a nivel internacional. Se compra una cubeta, se le rectifica en la parte interna, que entre suavecito sobre el eje, que tenga un desplazamiento en el diámetro, digamos, que haga esta tendencia. No es tan relevante en este tipo de eje, si es muy poquito, ¿no? Pero si tiene una tendencia axial, digamos, lateral, que no está paralelo como lo que pasó ahora, eso sí ocasiona desastres, sobre todo en los ejes que son en voladizo. Así que es preferible que tomar una cubeta, darle una pequeña rectificadita, entonces uno sabe que tiene los 12 milímetros paralelos, lo coloca ahí y tiene un buen apoyo, sobre todo paralelo. Otra vez enfatizo la idea. Yo varias veces lo he subido en los videos, le he mostrado cómo hago los separadores, porque vez tras vez se verifica lo que les digo. Los separadores están mal hechos y un trabajo de un eje de este tipo, digamos, se arruina todo un trabajo. Entonces hay que recalcar el hecho de planos, frente y delantero paralelos, ¿sí? En el caso de la tuerca, lo mismo, paralelos. Y dejarle digamos, el punto de ajuste de la tuerca, no depender de la rosca para el centrado, sino del apoyo. La rosca es un medio para lograr un ajuste, nada más, no es un medio de centrado. Por más exacta que se haga la rosca, siempre hay una pequeñísima centésima, porque justamente es un ajuste que va atravesado. La rosca es una espira, ¿sí?, inclinada en cierto grado, entonces eso produce que el material tenga una tendencia. A mí, cuando tengo que rectificar este tipo de rosca, lo que hago en el torno es hacer una rosca derecha o izquierda, porque en estos casos tenemos derecha o izquierda, porque es un cabezal inferior y otro superior. Hago un pedazo de rosca en el torno, ajusto la tuerca y lo que le hago es una tocadita, permitiendo, digamos, lugar para que entre la herramienta por delante y por detrás. Entonces le hago una tocadita de frente y otra tocadita de atrás, ¿sí? Entonces esos bordes, al llegar al límite de la rosca, yo sé que está derecho. Esa es la solución, digamos, que más me ha funcionado, pero hasta ahí nomás, porque depende también cómo esté hecha la tuerca. Muchas veces no se parte, digamos, se hace. El error para mí que hacen es que se emplea el material, se maquina todo de afuera, se hace la rosca y luego se gira. Mal hecho. Al momento de girar, por más exacto que vos quieras decir que lo centrás, hay un error siempre. Así que prefiero que tenga los bordes, los dos laterales, el frente y el trasero, paralelos, y la rosca dejarla un poquito más holgada, que absorbe, digamos, esa diferencia. La rosca puede ser un poquito más holgada, eso no es tanto. En estos casos siempre falla el paralelismo de las placas o de los separadores. Y bueno, entonces al tener no paralelo el separador, no paralelo la tuerca, no paralelo algunos de estos separadores, no todos, ¿sí? Tengo que controlar con el micrómetro porque estos son los separadores de este. Origina una tendencia, hace que vibre la máquina entera. Y como ven, son centésimas, pero esas centésimas a esa cantidad de revoluciones es mortal, por decirlo de alguna forma suave, ¿sí? Bueno, así que vamos a ver en qué momento podemos llegar a mostrarles. Esto también es otro error, bien. La pintura colocada ahí siempre debe ser pulido, como en este caso, ¿sí? Nunca se debe permitir pintura, siempre tienen que ser los bordes planos, sin pintura. Pero en el caso de esta tuerca tiene un poquito de pintura que también puede llegar a afectar, digamos, al centrado del cabezal. Así que bueno, ese es el trabajo. Mi recomendación, muchachos, si lo van a hacer difícil, háganlo bien. Si no, como les digo, pongan de separador una cubeta de rodamiento. Lo más sencillo, lo más exacto. La cubeta sobre el eje, que tenga la medida 12. La cubeta de separación, digamos, para las cubetas externas, para el ajuste externo, le das una tocadita de afuera para que entre suave, digamos, sobre el alojamiento, y un frenteadito, ¿sí? Porque es preferible que de afuera tenga esa holgura de dilatación, pero de adentro dale una tocadita, digamos, en el diámetro interior para que entre suave sobre el alojamiento y nada más, no se toca más nada. Háganlo fácil, no lo hagan difícil. Y otro detalle que me gusta indicar en este caso,
Esto, el problema también que tiene es que es el engrase. Acá me acabo de acordar porque veo la limite. Por lo general esto lo más conveniente es con lubricación con aceite, ¿sí? Una pequeñísima capita de aceite que se le debe colocar con un nivel. Entonces de esa forma con aceite uno tiene la garantía que siempre se está lubricando, se está lavando. La grasa, si uno no... A ver, les voy a mostrar la que yo empleo para estos casos. ¿Qué es esta? Esta es la grasa que emplea para este tipo de cabezales. Es la LGTL 21 para altas temperaturas, extremada alta velocidad. Pero sobre todo esta no tiene el efecto de centrifugado. O sea, la mayoría de la grasa a estas velocidades lo que hacen es se expanden y esta es anticentrífuga. Queda, digamos, alojada en el rodamiento. Pero igual es grasa. El aceite te garantiza siempre el baño de las bolillas del rodamiento. Entonces siempre es conveniente, si se puede, si alguien está diseñando una máquina de este tipo, siempre lubricar con aceite, un pequeño conducto con un nivel, ¿sí? Y un depósito que siempre te mantenga, digamos, un poquitito menos de un cuarto de la bolilla, digamos, de las bolillas de los rodamientos en la parte inferior, cubiertas con aceite. No hay que, digamos, llenarlo con aceite. Así que bueno, muchachos, esa es mi espero contribución para ti. Vamos a seguir con nuestros trabajitos y nos vemos después. Chau, chau.